El mar alrededor de la isla de las ánimas siempre había sido un lugar prohibido para los pescadores locales. Las corrientes eran impredecibles y, cada año, la niebla descendía con un silencio tan espeso que parecía tragar los sonidos del mundo. Pero no era el mar lo que llenaba de miedo a los hombres de puerto, sino la leyenda del navío fantasma, aquel barco que emergía de la nada, cargado de ecos del pasado y de almas errantes. Eran las vísperas de noviembre cuando Julián y Esteban, amigos de toda la vida, decidieron enfrentar aquella maldición. Julián, con su carácter desafiante y un brillo temerario en los ojos, creía que las historias no eran más que cuentos para asustar a los niños. Esteban, más reservado y supersticioso, llevaba amuletos y rezaba en silencio, pero no podía abandonar a su amigo. Navegaron de noche, guiados apenas por la luz mortecina de una luna cubierta por brumas. El oleaje golpeaba la barca de madera como si el mar quisiera advertirles algo. A medida que se acercaban a la isla, la niebla descendió sin aviso, cerrándoles el paso como un muro blanco. El aire se volvió pesado, cargado de sal y un hedor metálico que no parecía natural. De pronto, lo vieron, un mástil ennegrecido, cubierto de algas secas, emergió entre la bruma. Luego, una silueta imponente fue tomando forma, velas rotas ondeando sin viento, maderas podridas que crujían como huesos quebrándose, y una bandera rasgada que parecía llorar con el movimiento. El navío fantasma había regresado. Esteban sintió que el corazón se le detenía. Una campanada hueca resonó desde la cubierta del barco, aunque no había nadie visible. Julián, en cambio, soltó una risa nerviosa. Ahí está, Esteban, la farsa de la que tanto hablan. Vamos a demostrar que no es más que madera vieja flotando. Pero mientras hablaba, unas figuras translúcidas comenzaron a materializarse en la borda. Marineros de rostros hundidos, con ojos vacíos y uniformes empapados, como si aún llevaran el peso del mar sobre sus hombros. El sonido de cadenas arrastrándose llenó el aire. Un murmullo comenzó a rodearlos, como un coro de voces ahogadas. Esteban apretó el brazo de su amigo. No deberíamos estar aquí, susurró. Ellos no son de este mundo. Las figuras se movían lentamente, mirándolos desde lo alto del barco. De pronto, una escalera cubierta de limo cayó por el costado del casco, como si los invitara a subir. Julián, con el rostro pálido pero decidido, tomó la cuerda. ¿Quieres pruebas? Aquí las tienes. Vamos a entrar. Y antes de que Esteban pudiera detenerlo, Julián empezó a ascender hacia la cubierta del navío. La madera rechinaba como si protestara su presencia. Esteban dudó. El miedo lo paralizaba, pero algo en la mirada de aquellas figuras lo empujó. Si su amigo entraba solo, jamás volvería. Respirando con dificultad, Esteban lo siguió. La escalera los condujo a un suelo cubierto de agua salada, con charcos que reflejaban rostros deformes en lugar de sus propios reflejos. El crujido de la madera bajo sus botas retumbaba como un eco de ultratumba. Julián caminaba con paso firme, aunque cada fibra de su cuerpo temblaba por dentro. Esteban apenas se atrevía a mirar a los lados. Los charcos en la cubierta no reflejaban sus rostros, sino figuras hundidas, con ojos blancos y bocas abiertas en un grito eterno. El aire olía a hierro oxidado y algas podridas. Una brisa fría recorría la cubierta, aunque no había viento. Las velas desgarradas se agitaban como si respiraran. De pronto, un sonido metálico llenó el silencio, cadenas arrastrándose desde el mástil principal. Entre la bruma, apareció una silueta alta, un capitán espectral. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hueso, y de su pecho colgaban medallas corroídas por el tiempo. Sus ojos, vacíos, brillaban con una luz azulada. Los marineros espectrales formaron fila detrás de él, inmóviles, esperando. Julián, no nos quieren aquí, murmuró Esteban, retrocediendo. El capitán levantó una mano. En ese instante, el suelo vibró bajo ellos, como si el barco entero despertara. Los tablones comenzaron a hincharse, y del agua brotaron brazos fantasmales que intentaban atraparlos por los tobillos.
Julián reaccionó rápido, sacando una navaja que llevaba en el cinturón y cortando el aire. Aunque nada sólido había allí, los brazos se desvanecieron, pero la sensación de frío permaneció en su piel. El capitán habló entonces, con una voz hueca que parecía venir del fondo del mar. Han cruzado el umbral, ahora el navío decide su destino. Esteban se aferró al hombro de su amigo, temblando, pero Julián, obstinado, dio un paso hacia adelante. Si quieres asustarnos, tendrás que hacer más que eso. ¿Qué secretos escondes en esta maldita nave? El capitán inclinó la cabeza lentamente, con un gesto, señaló hacia la escotilla abierta que conducía al interior del barco. Una corriente helada emergió de la abertura, como un aliento del inframundo. Bajen, y sabrán por qué navegamos eternamente. El silencio se volvió insoportable. Esteban negó con la cabeza, lágrimas en los ojos. Julián, no, si entramos ahí, no saldremos. Pero Julián, dominado por su orgullo, encendió una linterna y miró a su amigo. Hemos llegado hasta aquí, no pienso regresar con las manos vacías. Sin esperar respuesta, se lanzó hacia las escaleras que bajaban al interior del barco. Esteban, maldiciendo su destino, lo siguió. A medida que descendían, el aire se volvía más espeso, como si estuvieran entrando en el estómago de una bestia. Las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas y símbolos extraños. El eco de pasos ajenos los rodeaba, aunque no veían a nadie más. En el fondo del pasillo, una puerta carcomida se abrió sola con un chirrido. Dentro, una luz azul pulsaba como un corazón vivo. El capitán y su tripulación observaban desde arriba, impasibles, como jueces de un tribunal que sabía que los acusados ya estaban condenados. Esteban tragó saliva, con la certeza de que, al cruzar esa puerta, la sala que encontraron al cruzar la puerta era vasta, más grande de lo que cualquier barco podría albergar. El techo estaba perdido en tinieblas, y del centro colgaba un enorme péndulo de hierro, oscilando lentamente como un reloj sin tiempo. Cada movimiento resonaba en sus huesos, como si marcara no los segundos, sino la vida que les quedaba. En el centro de la sala se alzaba un cofre abierto, de donde emanaba la luz azulada. Dentro no había oro ni joyas, sino un corazón palpitante hecho de sal y agua, latiendo con un ritmo irregular. Cada pulsación hacía vibrar la madera, como si el barco entero respirara con él. Esteban cayó de rodillas, horrorizado. «Este barco está vivo», susurró, con la voz quebrada. Julián, en cambio, parecía fascinado. Dio un paso hacia adelante, iluminando con la linterna los símbolos que rodeaban el cofre. Eran runas marineras, pero deformadas, como si hubieran sido escritas por manos que no pertenecían a este mundo. De pronto, una sombra se movió detrás de ellos. Al voltear, vieron que los marineros espectrales habían descendido también. Formaban un círculo, bloqueando toda salida. Sus ojos azules brillaban más fuerte, como estrellas muertas en medio de la oscuridad. El capitán apareció al frente, señalando el corazón con su mano esquelética. «Ven, aquí yace el pacto, aquí yace nuestra condena». Esteban gritó: «Déjennos ir, no queremos nada de esto». El capitán inclinó la cabeza lentamente. «El navío no permite testigos. Quien pisa su cubierta carga su secreto». Las paredes comenzaron a cerrarse, el péndulo oscilaba cada vez más rápido, y las sombras de los marineros se alargaban como tentáculos. Julián, en un acto de desesperación, metió la mano en el cofre. Un dolor insoportable recorrió su cuerpo, como si el mar entero se vertiera en sus venas. El corazón se agitó, brillando con una intensidad cegadora. Los espectros retrocedieron un instante, pero el capitán no. «Ahora formas parte de él», susurró con voz hueca. «Has sellado tu destino». Esteban trató de arrancar a su amigo del cofre, pero Julián no podía soltarlo. Sus ojos se tornaron azules, idénticos a los de los espectros. Una lágrima corrió por la mejilla de Esteban, comprendiendo que el barco había reclamado a Julián como suyo. De pronto,
El péndulo chocó contra el suelo con un estruendo que los lanzó a ambos hacia atrás. La sala entera tembló, y el mar golpeó con furia contra el casco. En ese instante, Esteban supo que si no encontraba la manera de romper el pacto, él también quedaría atrapado en aquella eternidad maldita. Pero la puerta por donde habían entrado ya no estaba, solo quedaba la luz del corazón latiendo cada vez más rápido, como un tambor de guerra, marcando el inicio de algo mucho peor. El corazón seguía palpitando dentro del cofre, y Julián, con los ojos brillando de un azul antinatural, comenzó a respirar con dificultad. Sus venas se tornaron oscuras, como si la sal y el agua del mar corrieran por ellas. Esteban lo sujetaba con fuerza, pero un escalofrío lo recorrió al sentir como la piel de su amigo estaba helada, casi cristalizada. El capitán espectral dio un paso adelante, sus botas resonando como golpes de martillo sobre el suelo. Él ya no es uno de ustedes. El navío lo ha marcado. Las palabras se grabaron en la mente de Esteban como cuchillos. Se giró hacia Julián, que ahora lo miraba con una mezcla de súplica y desesperación. «Sácame de aquí». «Esteban», gritó, pero su voz estaba distorsionada, como si hablara desde bajo el agua. De pronto, un rugido metálico llenó la sala. Las paredes se abrieron, revelando un pasillo que no debería existir dentro de un barco o columnas de piedra marina, estatuas corroídas y un suelo cubierto de arena húmeda. Era como si el navío fuera una entrada a otro reino. Esteban, arrastrando a Julián, se adentró por el pasillo, sin mirar atrás. Los espectros los seguían, aunque no corrían, avanzaban como una marea inevitable. Cada paso que daban, las estatuas susurraban con voces huecas, relatando fragmentos de la condena de la tripulación. «Juramos al mar eterno». El mar nos reclamó. El pasillo terminó en una cámara circular, donde un enorme timón de hierro oxidado se erguía en el centro, clavado en el suelo. Alrededor, docenas de esqueletos de marineros estaban encadenados, con los ojos aún abiertos en las cuencas. El aire era tan denso que parecía líquido. Julián cayó de rodillas, llevándose las manos al pecho. Sus dedos se hundieron en su propia carne, como si el corazón extraño quisiera salir de él. Esteban gritó, tratando de detenerlo, pero entonces escuchó al capitán, cuya voz resonaba desde todas partes. «Para liberar al navío, alguien debe tomar el timón». Esteban entendió que no se trataba de un simple barco maldito, sino de una prisión flotante que exigía un guardián. Si no lo detenía, Julián quedaría encadenado allí para siempre. La decisión lo desgarraba. El timón giraba lentamente por sí solo, como invitándolo, y en ese instante, Esteban comprendió que el sacrificio estaba destinado desde el principio. El timón oxidado giraba lentamente, emitiendo chirridos que parecían gritos humanos. Julián respiraba con dificultad, su pecho brillando cada vez más fuerte, mientras Esteban trataba de sostenerlo. Los espectros permanecían alrededor esperando en silencio, como si la escena formara parte de un ritual que se repetía desde hacía siglos. El capitán espectral levantó su espada corroída y la señaló hacia Esteban. «El navío necesita un guardián. Uno de ustedes debe tomar el timón, o ambos quedarán encadenados aquí para siempre». El eco de sus palabras retumbó en la cámara. Julián, con los ojos ya casi completamente azules, miró a su amigo con un atisbo de conciencia. «No, no lo hagas. Déjame aquí». Su voz estaba quebrada, pero aún era suya. Esteban apretó los dientes. Toda su vida habían compartido tormentas, peleas y risas. No podía abandonarlo ahora. Tomó una decisión desesperada. «Si alguien debe ser el guardián, seré yo». Se acercó al timón, sintiendo como una fuerza invisible lo atraía. El metal estaba frío como el hielo, y al tocarlo, una corriente recorrió su cuerpo, mostrándole visiones, mares interminables, tormentas que jamás cesaban, y una eternidad de soledad custodiando aquel barco maldito. Pero antes de que pudiera sellar su destino, Julián lo empujó con una fuerza antinatural. «No», gritó, «yo ya pertenezco a este barco. Déjame a mí». Sus manos se aferraron al timón,
y en un instante, cadenas espectrales surgieron del suelo, enrollándose alrededor de su torso y brazos. Esteban gritó y trató de liberarlo, pero las cadenas eran incorpóreas, imposibles de romper. Los ojos de Julián se iluminaron como faros en la niebla. Su voz, ahora mezclada con la del capitán, retumbó en la cámara. El guardián ha sido elegido. El barco entero vibró, y las aguas golpearon con una violencia nunca antes sentida. Los esqueletos alrededor se desplomaron como si hubieran cumplido su condena. Los marineros espectrales comenzaron a desvanecerse, uno a uno, hasta que solo quedó el capitán, que observó a Esteban en silencio. Te has salvado, pero el precio ha sido eterno. Esteban cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Frente a él, Julián ya no era su amigo, sino parte del barco, un guardián condenado, atado para siempre al timón. El barco fantasma comenzó a sacudirse como si una tormenta invisible lo azotara. El mar rugía alrededor, pero no era el mar de este mundo. Las aguas se tornaron negras y espesas, con olas que parecían manos gigantes tratando de arrastrar todo a las profundidades. Esteban, arrodillado frente a Julián, vio como su amigo ya no luchaba. Sus ojos brillaban con serenidad helada, como si hubiera aceptado su destino. El timón giraba por sí mismo, y cada vuelta hacía que los espectros restantes se deshicieran en polvo azul. El capitán, aún de pie, clavó su mirada vacía en Esteban. El navío tiene nuevo guardián. Tú eres libre, si logras salir. Esteban no lo pensó. Corrió por los pasillos que parecían retorcerse, mientras las paredes se abrían y cerraban como si respiraran. El aire era tan denso que apenas podía avanzar. Escuchaba detrás de sí los ecos de la voz de Julián. Corre, no mires atrás. Finalmente llegó a la cubierta. La niebla era más espesa que nunca, pero alcanzó a ver su pequeña barca aún flotando junto al casco del barco. Saltó con desesperación, cayendo de rodillas dentro de ella. El contacto con la madera conocida le devolvió un poco de cordura. De pronto, el mar se calmó. El barco fantasma comenzó a alejarse lentamente, tragado por la niebla, mientras el resplandor azul de los ojos de Julián brillaba en la cubierta, fijos en él. Esteban gritó su nombre, pero solo recibió como respuesta el silencio eterno de los condenados. Las campanas del navío sonaron una última vez, como un requiem. Luego, desapareció. Esteban remó con las pocas fuerzas que le quedaban, alcanzando finalmente la costa al amanecer. Los pescadores lo encontraron exhausto, con la mirada perdida y las manos temblando. Nadie le creyó cuando habló del barco y de Julián. Lo tomaron por un hombre quebrado por el mar. Sin embargo, cada año, cuando la niebla vuelve a descender sobre la isla de las ánimas, Esteban regresa a la orilla, esperando ver a su amigo entre la bruma, y siempre escucha el mismo sonido lejano, una campana hueca, marcando que el navío fantasma ha vuelto a reclamar su lugar en el mundo de los vivos, porque la condena no termina nunca.